Hola a todos, soy Rolando Caicedo, profesor del Instituto E3S y en este video vengo a mostrarles cómo se realiza la configuración de los imanes permanentes utilizando ANSYS Maxwell. Primeramente vamos a hablar sobre los imanes permanentes, elementos que están presentes en los más diversos dispositivos electromagnéticos, como motores eléctricos, parlantes, micrófonos, sensores y otro sinnúmero de elementos que se aprovechan de las características de los imanes. Un imán permanente tiene la capacidad de generar un flujo magnético por sí solo y su capacidad de magnetización o su capacidad de generar este flujo está definido principalmente por dos parámetros: la remanencia y la coercitividad. La remanencia, que también es conocida usualmente como magnetismo residual, es la capacidad del material para preservar el magnetismo que fue inducido en él, incluso cuando no existe ningún campo magnético externo. Por otro lado, la coercitividad es la intensidad o energía necesaria para reducir la magnetización del imán a cero. Podríamos decir también que la coercitividad es la resistencia que presenta el material a ser desmagnetizado. Estos parámetros pueden ser observados en la curva BH o en la curva de magnetización de un material, donde el punto señalado como VR, que estamos viendo en pantalla, corresponde a la remanencia y el punto indicado como H sub C corresponde al punto de coercitividad. Ahora vamos a ANSYS Maxwell para poder visualizar cómo se realiza la configuración o cómo se trabaja con imanes permanentes. Aquí en Electronics Desktop tenemos un modelo, una simulación realizada en ANSYS Maxwell y primeramente vamos a explorar un poco los elementos que componen esta simulación. Bajo la definición FR4 Epoxy tenemos un material que fue llamado material no magnético y que no es más que un paralelepípedo que utiliza esta resina epóxica. Si yo hago clic derecho y hago clic en Properties, hago clic en View Edit Materials, puedo ver las propiedades de este material, como su permeabilidad relativa unitaria, su conductividad que es 0, y su coercitividad magnética que tiene un valor nulo. Y otros valores o otras características, en este caso mecánicas, como son el módulo de Young y el ratio de Poisson o el factor de Poisson. Hacemos clic en cancelar, Vamos a ver ahora el segundo paralelepípedo, que en este caso está bajo la definición iron o acero. Vamos a hacer clic derecho, Properties, View Edit Material, y aquí podemos ver que para este elemento tenemos una permeabilidad relativa simple de valor 4000, una conductividad bastante elevada, ya que es un metal, y también sus características mecánicas, como el módulo de Young y el ratio de Poisson. En este caso, lo que nos importa o lo que nos interesa es la permeabilidad relativa, que tiene un valor de 4000 veces la permeabilidad del vacío. Significa que este material se comporta como un material ferromagnético que va a conducir de mejor manera el flujo magnético, y eso es lo que vamos a visualizar o comprobar hoy. Cancel, cancel. Y ahora tenemos bajo la definición de material NdFe35, que es neodimio, dos elementos que son el magnet 1 y el magnet 2. Vamos también a ver las propiedades del neodimio. Tienen una permeabilidad relativa unitaria, una conductividad, pero lo que nos interesa es la coercitividad. En este caso tenemos una magnitud de valor menos 890.000 y la componente o la dirección en la que va a actuar esa coercitividad o esa dirección de imantación va a ser a lo largo del eje Y. También aquí en la opción Calculate Properties for, hacemos clic en Permanent Magnet
Y ahora podemos visualizar o podemos configurar manualmente tanto la permeabilidad relativa del material como su coercitividad, o podríamos definir el material usando el valor de campo remanente o usando la definición de magnetización permanente. En este caso no lo vamos a utilizar, vamos a mantener los valores por defecto, pero existe la posibilidad de hacer eso. Hacemos clic en Cancel y en Cancel para salir. Y ahora faltaría por mostrarles la región, que en este caso está oculta, que es la región que me va a definir cuál va a ser mi dominio computacional o dónde se va a resolver este problema. Ahora estaríamos en condiciones de resolver este problema. Expandimos Análisis, hacemos clic en Setup y hacemos clic en Analyze. Cuando el problema esté resuelto, vamos a trazar algunos gráficos de campo magnético al interior, tanto de mi resina como de mi acero. Y para hacer eso, fueron creadas dos líneas, una llamada Polyline 1 que pasa por el centro de la resina y una polilínea 2 que pasa por el centro del acero. De esta forma voy a poder dibujar o trazar los campos a lo largo de esas líneas. Para hacer eso, clic derecho en Results, Create Fields Report Rectangular Plot. En geometría, vamos a seleccionar polilínea 1, Calculator Expression se mantiene igual, y aquí en la definición de Quantity vamos a escoger MagB para trazar la magnitud del campo magnético o de la densidad de campo magnético a lo largo de la resina epóxica. Clic en New Report. Y ahora también vamos a trazar la densidad de campo magnético a través de la segunda línea. Cambiamos en Geometry de polilínea 1 para polilínea 2. Mantenemos todo por defecto. Add Trace, Close. Y ahora vamos a visualizar el valor de la densidad de campo magnético en militesla a lo largo de esas líneas. Para visualizarlo de mejor manera, voy a apretar la combinación Control 2 y vamos a ver en pantalla tanto mi gráfico como el modelo y las líneas donde fueron trazados esos campos. Aquí hacemos un Control D para ajustar la pantalla. Y para la polilínea 1 tenemos este gráfico rojo, ¿no?, que me indica que la densidad de campo magnético tiene un valor menor que el campo magnético en la línea 2. Vamos a hacer un pequeño marker, añad marker. Vamos a colocar uno en la polilínea 1 y otro en la polilínea 2. De esta forma, podemos observar que para la resina epóxica, el campo inicial tiene un valor de 383 militesla y para el campo dentro de mi material de acero, el campo inicial tiene un valor de 517 militesla. Y eso ocurre porque el acero, al tener una permeabilidad relativa mucho mayor a la de la resina, es capaz de conservar o conducir de mejor manera la densidad de campo magnético. Y es por eso que la resina, que es un material no magnético, no ferromagnético, siempre presentará un menor valor. Ahora, vamos a visualizar los vectores de la densidad de campo magnético y para hacer eso, primero voy a traer nuevamente a la visualización mi región. Clico en región, clico aquí en Show Selected Objects in Active View y ahora aparece mi región dentro del modelador. Voy a apretar la tecla F para seleccionar faces o caras. Voy a seleccionar la cara superior, clic derecho en la pantalla, Fields, B Vector. Hacemos clic en Done y ahora fueron trazados los vectores de densidad de campo magnético en la cara superior de mi región o de mi dominio computacional. Vamos a visualizar esto desde arriba en Orients. Hacemos clic en Top C, Top Z, Control D y ahora vamos a visualizar los vectores de campo vistos desde arriba, donde se puede ver este patrón circular o rotativo que tiene usualmente el campo magnético. Vamos a mejorar un poco la visualización haciendo unos pequeños ajustes. Doble clic en aquí. Vamos a Scale
Scale. En vez de usar lineal, vamos a usar logarítmico para diferenciar mejor los valores más pequeños. En Marker Arrow podemos hacer más grandes o más pequeñas las flechas, y en Plots, en Spacing, podemos hacer que el espaciamiento o la distancia entre cada una de las flechas de los vectores sea mayor o sea menor. En este caso, vamos a dejar esta opción, hacer clic en Close, vamos a hacer un pequeño zoom y podemos visualmente observar que los mayores valores o los colores más cálidos o las flechas con colores más cálidos penetran levemente dentro de la resina epóxica antes de tener este comportamiento rotacional y volver al polo sur de mi primer imán. En el caso del acero, podemos ver cómo las líneas de campo o los vectores de campo se insertan mucho más dentro del acero, llegando hasta el final de él, y solamente al llegar casi al final tenemos este comportamiento donde el campo magnético vuelve o sale del polo norte y vuelve a través del polo sur. Por ende, el material tipo acero es mucho mejor para conducir este campo magnético. Bueno, y eso sería todo por hoy. Si quieren aprender más sobre cómo realizar simulaciones electromagnéticas, pueden consultar nuestros cursos a través del enlace en la descripción del video. Muchas gracias y hasta luego. Si quieres saber más sobre simulación computacional, haz clic en el enlace a continuación y accede a nuestro sitio web. El instituto cuenta con una plataforma con más de 30 cursos intensivos en simulación. Todos los cursos son 100% online y grabados. Accede al enlace en la descripción.